Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias Luna, gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Y bueno, pues arrancamos la parte académica y nada me da más gusto que presentar a una de las pioneras en la investigación del criptojudaísmo, del judaísmo en la época novohispana, una de las grandes investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha además construido gran carrera y ha abierto las puertas para que los que venimos atrás podamos continuar el desarrollo académico de este tema tan importante. Pido un aplauso, por favor, para la doctora Alice Goffman de Bacán. Buenas tardes. Tengo que dar un agradecimiento a Luis por haberle quitado su silla. Pero a lo mejor están pensando, pues la señora ya está muy viejita y no puede estar parada. En esta ocasión es cierto, no por la vejez, sino porque trae una costilla rota. Entonces no me puedo parar. Perdón. Yo sé que pues aquí mis compañeros de mesa son gente muy capaz y muy inteligente y conocen muchísimo el tema. Yo realmente nada más hice una pequeña introducción para darnos una idea de la importancia que tiene, que no solamente judíos participaron en lo que se llama conquista, descubrimiento, etcétera, sino todo lo que pasaron, como ya se ha dicho y se ha comentado. Entonces quiero leerles un poco de lo que escribí para darles la palabra a las que ya saben muchísimo sobre el tema más de yo. Bueno. Diego Rivera, en su extraordinario mural que se llama Un domingo en la Alameda, plasmó con una gran maestría el inicio de la presencia judía en nuestro país. En ese mural, la primera que aparece es la figura de Mariana de Carvajal, montada en un burro y conducida al quemadero de la Inquisición por ser una ferviente judía que cuidó durante toda su vida la ley de Moisés. Era hija de Francisca de Carvajal y Francisco Rodríguez de Matos, y hermana de Luis de Carvajal Hermoso. Siempre vivió con la esperanza de la llegada del Mesías a este nuevo mundo. En el año de 1992, el doctor Miguel León Portilla, cuando mencionó los 500 años del descubrimiento, entonces le llamó Encuentro de dos mundos. Y entonces dijo que este encuentro fue de tal magnitud que su resultante fue la creación de un tercer mundo, amplio y multifacético, con una amplísima gama de encuentros, violentos y de sojuzgamiento, imposición y muertes, y también de mestizaje biológico y cultural. En el caso de pueblos como el mexicano, un nuevo ser nacional se fue forjando a partir de esas confrontaciones. Mestizaje de sangre y surgir de nuevas formas afincadas en las culturas indígena y también hispánica. Los invasores venían de Europa, de Asia, de África, y pronto a ellos se les nombró el Viejo Mundo, en contraste con el llamado Nuevo Mundo. Este se convirtió en un espacio pluricultural y multiétnico, donde gracias a ese encuentro surgieron nuevas formas de ser, nuevas formas de entender la vida. América, que luego así fue conocido el continente, surgió como un espacio geográfico desconocido, tanto para los españoles como para los pueblos aborígenes. Unos con otros fueron intercambiando idioma,
formas de ser, formas de vivir y entender el mundo. Y así surgió una sociedad nueva, diversa, novohispana, donde el español y el portugués se mezclaron con el náhuatl, el otomí y muchas otras lenguas. Fue el surgimiento definitivo de la posibilidad de que la humanidad entera llegara a tener conciencia plena de lo que es el planeta en que vivimos, o sea, la tierra habitada por los humanos. El encuentro, más allá de las violencias, fue particularmente fecundo en el campo de las realidades sociales, como por ejemplo, el conocer toda la tipología de los indígenas, que muchos de ellos fueron llevados a España, y entender que la presencia de familias judías en esta Nueva España fue muy importante, o las influencias que también hicieron estos encuentros en la población de los países europeos. La apertura de un nuevo mundo coincidió con la gran diáspora del judaísmo español. Estos extensos territorios abrieron las puertas para que aquellos conversos y ciudadanos españoles pudieran huir de las persecuciones contra los infieles y contra los herejes. Desde el siglo VIII al XV habían convivido en España tres grupos: el de los cristianos, el de los árabes y el de los judíos. El intercambio libre que se había dado por varios siglos llegó a su término. Era entonces una sola religión, un solo Estado y una sola cultura lo que fue impuesto en España. Las aljamas o comunidades judías fueron obligadas a convertirse y a integrarse de la noche a la mañana a la sociedad española como cristianos. Aparece entonces el apelativo de converso, ya sea nuevo cristiano, entre comillas, cuando éste se ha convencido y aceptado la nueva religión, o de criptojudío, cuando fue forzado y en la calle era cristiano, pero va a conservar su antigua religión judía en la paz. Desde entonces aparece el término limpieza de sangre, es decir, se busca en los antepasados un origen limpio de cualquier ascendencia judía de 4 generaciones atrás. Entre los años de 1492 y 1700, la inmigración de conversos de origen judío a las diversas áreas del Nuevo Mundo fue muy importante. Entre estos sefardítas que emigraron, había profundas diferencias entre los de Castilla y los de Aragón, así como entre los conversos españoles con los conversos portugueses. Los últimos salieron de España porque no quisieron convertirse al cristianismo, pero después de 5 años viviendo en Portugal, fueron convertidos también por la fuerza. La hostilidad y el secreto jugaron un papel determinante en su adaptación al medio, ya que un gran número persistió en su religión y en su vida clandestina. Los criptojudíos que llegaron a México, en lugar de haber emigrado a Turquía, a Holanda o quizá a Italia, donde pudieron haber sido abiertamente judíos, tenían todas las costumbres y formas de vida del español. Por eso escogieron esta ruta, porque eran muy hispánicos. El compartir una plataforma cultural, incluyendo tradiciones, valores, etos, expectaciones y formas de vida, comportamientos así como estar ligado a una familia con lazos sociales muy estrechos, son características de este grupo étnico, y existen razones para explicar su sobrevivencia en la Nueva España entre los años de 1521 a 1821, y yo los podría resumir aquí. Primero, los estrechos lazos familiares y de grupo. Segundo,
sus creencias religiosas, entre ellas su mesianismo. Tercero, la existencia de la endogamia. Cuarto, el papel de la mujer dentro de la familia. Quinto, el contacto con sus correligionarios de Europa que ocasionalmente los visitaban. Y por último, la opresión espiritual en la que vivían. La relación familiar era sumamente importante. El guardar el secreto de su condición de Cristo judío era fundamental. Nadie podía divulgar sus creencias. Si alguno caía en las cárceles de la Inquisición, lo más probable es que encarcelaran a toda la familia. Así que entre los años de 1521 y 1580, los judíos españoles predominaron entre los conversos. Eran estos hombres valientes, aguerridos, dispuestos a la aventura como cualquier conquistador. Pero cuando España asumió el dominio de Portugal en 1580, muchos portugueses de su origen vinieron a la Nueva España, al grado que la palabra portugués llegó a ser sinónimo de judío. Aunque su vida de hebreos siempre permaneció en el más absoluto secreto, un converso siempre sabía de otro. Los que llegaban de tierras lejanas siempre encontraban casa y comida en un lapso corto. Estos criptojudíos, además, venían con todas las profesiones y comerciaron en este nuevo mundo con todo: maíz, chocolate, cacao, azúcar, harina, añil, perlas, pero sobre todo con plata, ya que desde los primeros años se dedicaron a la minería en todo este vasto territorio. Conmemorando ahora, a 500 años de distancia, ese proceso histórico que dio inicio en 1492, es decir, hacer memoria, recordar algo, sin que ello implique cuáles pueden ser los propósitos de esta recordación. Constatar cómo, después de encontrar por parte de Colón islas y posteriormente por Cortés la tierra firme, se aceptó que era un nuevo continente donde la vida y la historia habían tenido otro derrotero. Ahí donde se dio el encuentro de gentes que por milenios habían permanecido en total ignorancia de sus culturas, lugar donde habían vivido aislados unos de los otros, encuentros de alcances universales que se sitúan en el campo de la historia, es decir, que pueden documentarse, que pueden describirse, que pueden dejar una huella. Ahora podemos escribir no solo desde la perspectiva de los europeos o de los indígenas. Ahora es importante recordar a aquellos grupos étnicos que también llegaron a poblar estas tierras y que en esa mezcla dejaron unas huellas de su existir en este gran territorio. Los queridos judíos. Muchas gracias. Creo que podemos hacer el cambio elegante. El cambio elegante, producción. Muchas gracias. Yo la dejo aquí si quiero usted ponga. Gracias. Bueno, pues comencemos con este viaje, ¿no? Que, como bien lo explicó la doctora